ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que ustedes sean inútiles e improductivos. La carta del apóstol Pedro es una carta que llamamos universal, es una carta escrita para toda la iglesia y tiene como propósito principal estimular a los creyentes a la fe verdadera, a la fe genuina, a la fe que no mete mentiras, a la fe bíblica. Posteriormente dice la veracidad de las escrituras, luego capítulo 2 de los falsos maestros y su destrucción, y finalmente termina hablando del día del Señor, no hablando del día de reposo, sino de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos los creyentes cristianos. Hemos venido estudiando a través de este tiempo el tema acerca de la iglesia, crecimiento de la iglesia por medio de grupos pequeños en las casas. Hoy veremos el ciclo de enseñanzas. Esos han sido nuestros temas que hemos venido tratando a través de este tiempo. Hemos hablado de cómo el Señor en su palabra nos enseña que Él hizo la iglesia para crecer, para darle crecimiento, ¿cierto? Desde el mismo Génesis vemos cómo el Señor dijo crecer, multiplicar, fructificar, que se multiplique. Claro, todo este plan de la multiplicación de los seres de Dios se truncó cuando cayó el hombre en pecado, pero en la restitución que nos hace nuestro Señor Jesucristo, en la redención, la gracia del Señor nos permite entrar en un crecimiento nuevamente, en una multiplicación. Y Dios quiere ver crecer su iglesia. De hecho, recordamos que el primer día de la iglesia creció en 3,000 personas, ¿cierto? Dios quiere ver crecer su iglesia. Pero hay dos formas de crecimiento. Está el crecimiento individual, el crecimiento personal. Dios te hizo a ti para crecer espiritualmente. Cuando tú naces de nuevo por la gracia de nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo aplica en ti la preciosa salvación de nuestro Señor Jesucristo, eres como un recién nacido, como un bebé. Y un bebé empieza a crecer desde el mismo momento en que fue generado, y crece, y crece, y crece. Y nosotros como padres somos felices viendo crecer a nuestros hijos. Y hasta que llegan a ser grandes y barbados, como un par que tengo yo por aquí. Y uno se goza de ver a sus hijos crezca y crezca. Dios se goza de ver a sus hijos crecer espiritualmente. Eso le agrada al Señor. Y nosotros debemos comprobar siempre lo que agrada al Señor. El crecimiento de sus hijos. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 8, porque estas cualidades se abundan en ustedes, les harán crecer en ¿qué? Versículo 8, ¿crecer en qué? ¿En qué dice el Señor que debemos crecer? En el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento de las ciencias, de las artes. En el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y para qué debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿O por qué debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? Esa es la vida eterna. Porque esa es la vida eterna según Juan 17:3. Muy bien. En esto consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, porque de eso depende nuestra vida eterna. Y Él nos ha dado todos los instrumentos necesarios para que nosotros crezcamos. Como individuos, como cristianos, debemos crecer en ese conocimiento. Y el Señor nos da unas pautas aquí. Y dice, porque si hacemos estas cosas, porque si estas cualidades abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
y evitarán que sean inútiles e improductivos. Nosotros en nuestra sociedad vemos personas que son perezosas, que son inútiles, que son improductivos, que son como, ¿cómo se llaman estos animalitos que se pegan a los otros para chuparle la sangre? Los parásitos, que son parásitos de la sociedad. ¿Cómo nos sentimos con ese tipo de personas? Por ejemplo, una esposa que tiene un esposo y ese esposo le resulta que es un vago, que usted tiene que mantenerlo, un parásito. ¿Cómo se siente usted? Mal, ¿cierto? No le gusta. Una persona improductiva no gusta en la sociedad. Se contrata en la empresa un empleado y ese empleado es improductivo. El jefe dice, no me sirve, échenlo. Es improductivo. El Señor dice, no quiero que mis hijos sean improductivos. Mis hijos fueron creados para dar fruto. Para dar fruto. Si no dan fruto, son inútiles. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. En el capítulo 15. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué es el Señor? La corta. La corta, pero toda rama que da fruto la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de que nosotros produzcamos fruto. De que produzcamos fruto. Fuimos creados para dar fruto y fuimos nacidos de nuevo para dar fruto. Ahora, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, dirán ustedes, pero ¿por qué el pastor comenzó en el versículo 8? Porque ese es el cimiento, ese es el fundamento. Si nosotros hacemos estas cosas, vamos a dar fruto, ¿no? Evitaremos ser inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene su corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Entonces, si nosotros tenemos la seguridad, la plena confianza que somos elegidos de Dios, amados de Dios, traídos por Dios a la fe, nosotros vamos a producir fruto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ciclo de enseñanzas que debe tener un grupo pequeño? Bueno, me faltó lo segundo. La iglesia debe crecer individualmente. Cada persona debe crecer y producir fruto. Pero la iglesia como cuerpo también está llamada a crecer y a producir fruto. Nosotros como iglesia debemos crecer, no solamente individualmente, sino corporativamente. Como iglesia, la iglesia debe crecer. En la iglesia debemos ver personas nuevas constantemente, personas a quienes discipular, grupos que se expanden. La iglesia debe producir otros ministros que vayan y prediquen el evangelio. No solamente el pastor o los pastores como debiera ser en la iglesia local, como lo dice la palabra que debe ser. Entonces, vamos a volver al versículo 3. Dice así: su divino poder, el de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pero vamos a meditar un poquito en este texto. Dice el Señor que Él nos ha entregado ¿qué? ¿Cómo? Sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? La vida eterna. Muchas. Esta carta fue escrita a hermanos hebreos, muy especialmente fueron los primeros receptores de esta carta, hermanos hebreos, hermanos de Pedro, perdón.
Pedro fue el apóstol a los hebreos, Pablo a los gentiles. Y en esta carta a los hebreos, el Señor le dice a estos hermanos hebreos, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha entregado al pueblo? Sí, pero ¿cuáles son las promesas? ¿Qué promesas le dio Dios al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viva como Dios se agrada? Que podamos tener parte de su naturaleza divina. La promesa que Dios le dio a los hebreos para que vivan como Dios manda fue su Hijo Jesucristo. La promesa del Redentor, la promesa del Mesías, a través de todos los siglos, Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros lo sabemos, Dios promete un Mesías. Y lo repite y lo reitera y lo vuelve a repetir y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti nacerá ese varón que va a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Quién era ese varón? Jesús. Luego le dice a David, de este pueblo que yo estoy formando saldrá el rey de toda la humanidad. Luego le dice a Moisés, a David, de tu descendencia pondré un rey cuyo reino no tendrá fin. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Luego le dice a Daniel, a los profetas, todo el tiempo Dios anda prometiéndole al pueblo judío un Mesías. ¿Y qué va a hacer ese Mesías? Establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué es establecer el reino de Dios en la tierra? Que Dios gobierne la vida de todo aquel que crea en el Mesías. El asunto no es creer en el Mesías para que me vaya bien. El asunto no es creer en Jesús para que me bendiga con salud, dinero y amor. No. El asunto es que el rey vino a establecer gobierno. En otras palabras, a mandarnos a nosotros para que vivamos como Dios quiere, como Dios manda, lo dice ahí el versículo 3. ¿Cierto? Las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Sus preciosas y magníficas promesas ya no son promesas. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Vamos al texto. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel? Su Hijo, el Mesías, el Rey eterno. Ahora, dice que esa fue la promesa, pero esa sigue siendo una promesa. Que dice el versículo 4. ¿Así Dios qué? Nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. O sea, que tenemos que esperar las promesas de Dios. No, Ya están entregadas. Mucha gente hoy en día anda dice tras de las promesas de Dios. Ay, las promesas, es que el Señor me prometió, y la promesa de sanidad, y la promesa de... No. El Señor ya entregó. Si la entregó, la entregó. ¿A quién se la entregó? A todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Ya tenemos lo que Dios prometió. ¿Qué prometió? A su Hijo. Ya no tenemos que esperar más promesas de nada. Lo prometido ya está aquí en nosotros. Ahora, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Para qué? Para que por medio de ellas tengamos parte de... No. Vamos a leer ahí. Para que ustedes, Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, ¿qué viene primero? ¿Qué hace la promesa? Ser participantes de la promesa de la No. Nos saca de la naturaleza corrupción. de Dios. Nos saca de la corrupción que hay en el mundo. que hay en este mundo.
¿Cuál es la evidencia de que Cristo habita y mora en ti? ¿Cuál es la evidencia de que tú has sido favorecido con la entrega de la promesa del Salvador? ¿Cuál es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios salvado? ¿Cuál es la evidencia principal? Hacer ¿Cuál? vencedor. ¿Qué dice el texto? Ser salvado de la corrupción. Escapar de la corrupción que hay en el mundo. ¿Debido a qué? A los malos deseos que lleguen a ser. Al diablo, a los demonios, a la enfermedad, a la falta de dinero. No, La corrupción está en el mundo. a tus malos deseos, a tus concupiscencias. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo el Señor ha venido a mi vida y me ha dado un nuevo nacimiento? Aborrezco mis concupiscencias. Soy arrancado de mis malos deseos y transformado a una nueva criatura. El falso evangelio de hoy en día promete, hace promesas. El Señor dice que las promesas ya se cumplieron, que ya fueron entregadas. Pero no solamente miente en esto, sino que también miente en el objetivo de la promesa. El objetivo de la promesa no es tu bienestar, sino tu bien ser. O sea, que tú seas transformado por la gracia de Cristo y para la gloria de Dios. No es vivir bien, es vivir libre de pecado. Y todo aquel que vive libre de pecado no pasa a vivir bien. Claro que bueno ser libre de pecado para vivir bien. No, no vamos a vivir bien. Vamos a vivir en la gloria de Dios, la presencia de Cristo. En tu presencia hay plenitud. No pasamos a vivir bien, pasamos a ser plenos. No a tener, sino a ser. Ese es un gran problema que tenemos los cristianos. Enfatizamos en el hacer, enfatizamos en el tener, en el querer, en el poder, pero no enfatizamos en el ser. Y la Biblia enfatiza en el ser. Entonces dice, luego de escapar de la corrupción que en el mundo debido a los malos deseos, no debido al diablo, no debido a los problemas de la vida, no debido a la suegra, no, debido a tus malos deseos, tus concupiscencias que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es el proceso? En cuanto la promesa vino, ¿qué hace? Nos saca de nuestros malos deseos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Nos hace participantes de la naturaleza divina. Entonces, eso es lo que sucede cuando Cristo viene a tu vida o a la vida de cualquier persona. Cuando nosotros predicamos a Cristo para la salvación, la persona, si realmente recibió el Evangelio, si realmente Cristo viene a reinar en su vida, esta persona deja sus malos deseos, es extraído de esa corrupción que en el mundo, escapa de la concupiscencia y ahora llega a tener parte en la naturaleza divina. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestro deseo es que los hermanos tengan parte en la naturaleza divina. Parte en la naturaleza divina. Y esto es bien importante. Porque nosotros a veces pensamos que hemos sido llamados a vivir unas vidas puras, sin manchitas, sin hacer nada malo, no ser reprobados por la sociedad, vivir bueno, vivir económicamente solvente y todas esas cosas. No. El Señor nos llamó a ser participantes de su naturaleza divina. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha de Él. En amor. ¿Nos predestinó para qué? Para ser adoptados sus hijos. Y si yo no soy santo, no puedo ser adoptado suyo.
Porque Dios no adopta pecadores, porque en el cielo no va a tener un solo hijo pecador. Por eso el primero nos santifica, o sea, nos transforma de nuestra naturaleza, de las concupiscencias de este mundo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de transformación radical de la naturaleza humana. Pasamos de una naturaleza corrupta, totalmente, radicalmente corrupta por las concupiscencias, y Él nos traslada a ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el punto de partida del ciclo de enseñanzas. Curiosamente, ¿saben algo? Esto ya lo estudiamos hace 5 o 6 años en esta iglesia. Bueno, hay muchas personas nuevas para que lo escuchen. ¿Cuál es el punto de partida del ciclo de enseñanzas de un grupo pequeño en las casas? Salvación. Anótalo tú, hijo, que salvación. Escapar de... Sí, escapar, ¿sí? Salvación, escapar de la corrupción. Escapar de la corrupción y ser participante de la naturaleza divina. A eso apunta nuestra enseñanza. Sea para hermanos que ya, sea para personas que ya han ido a una iglesia, conocen un sistema religioso, guarda, porque vas a seguir anotando. Escapa de la corrupción de la carne, ¿cómo? Y ser partícipe de la naturaleza divina. Ser partícipe de la naturaleza divina. Cuando nosotros predicamos, hablamos de la fe. Eso es lo que estamos haciendo. Arrancando a los hermanos, a las personas de la corrupción y llevarlos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí comienza. Eso es lo que debemos hacer principalmente en nuestros pequeños grupos. Luego dice, precisamente precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Entonces nos dice que esta salvación, que es escapar de la corrupción y ser participante de la naturaleza divina, es fe. Póngale aquí fe. El primer paso de nuestra enseñanza es la fe. Conducir a las personas a la fe en Cristo, el único que tiene poder y capacidad para sacarnos, para extraernos. Él es la promesa que tiene capacidad y poder para extraernos de nuestra corrupción producida por los malos deseos y trasladarnos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, a esa fe sigue un escalón que se llama la virtud. Por eso añadan a la fe virtud. Y a esa virtud el siguiente escalón es conocimiento. A esa virtud le sigue el conocimiento. Bueno, nosotros comenzamos a enseñarle a las personas salvación, vida eterna, escapar de la corrupción que es este mundo. Algunas personas ya han tenido la experiencia, Noreli, Alex, los hermanos Mowley, su familia, tuvieron la experiencia de comenzamos un grupo pequeño en su casa de ceros. ¿Y qué fue lo primero que tratamos? Lecciones de fe, lecciones de salvación, ejemplos bíblicos de personas caídas en la corrupción de este mundo. ¿Se acuerdan? Saqueo, el publicano. ¿A quién más fue que presentamos? Nicodemo. A Nicodemo, que era un religioso pero no tenía fe. ¿A quién más vimos? Al ciego Bartimeo, ¿cierto?
un pobre mendigo necesitado de Cristo. ¿Qué vimos allí en esas lecciones de fe? Personas que estaban sumidas en la corrupción de este mundo por sus malos deseos, por sus concupiscencias. Y cómo estas personas tienen un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué objetivo tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo? Por ejemplo, el Señor, ¿de qué sanó a Nicodemo? Nicodemo no estaba enfermo. O a Zaqueo. Zaqueo no estaba enfermo. ¿De qué bendición económica le dio el Señor a Zaqueo? Ninguna. Era un rico. ¿Qué bendición le dio? ¿Qué bendición económica le dio a el ciego Bartimeo? Ninguna. Él no le dio plata, no le dio limosnas. ¿Qué hizo el Señor con estos personajes que vimos? Los sacó de la corrupción de este mundo y los llevó a tener parte de su naturaleza divina. Por eso posteriormente los vemos siguiendo al Señor Jesucristo, dando su vida por Cristo, ya está predicando el Evangelio. Aquel ciego apenas tuvo la vista, y se acuerdan que no fue simplemente la vista de los ojos, sino la vista espiritual, porque gritaba, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, y él le muestra que sí es Jesús, el hijo de David, el que salva. ¿Y qué hace el ciego Bartimeo? Sale saltando y corriendo y glorificando a Dios. ¿Eso qué significa? Que fue un hombre radicalmente transformado por Cristo. Cuando nosotros llevamos a los grupos pequeños en las casas, la predicación, esta debe presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. El que salva ¿de qué? Del pecado, de la corrupción. ¿Y a dónde nos traslada? Porque una cosa, mucha gente piensa en que Dios lo que quiere es salvarnos. Y que nosotros seamos salvos. No, Dios no quiere salvarnos. La salvación es solamente un paso en el proceso. Dios quiere que seamos sus hijos, la esposa del Cordero. Eso es lo que Él quiere. Y allá apunta Dios, la salvación es solamente un paso. Dios quiere que yo vaya a Cartagena mañana para la convención. Ya me ha dado todo. Pero resulta que yo tomo el primer paso y tomo un carro y me voy para el aeropuerto. Y me quedo en el aeropuerto. El quedarme en el aeropuerto implica que el plan se cumplió, el plan de ir a Cartagena se cumplió. Es un paso. La salvación es un paso, no es la meta, no es el final. Es un paso. Dios no simplemente nos salva. Dios no simplemente nos santifica. Dios nos llama a ser sus hijos. Y Él no va a estar contento hasta que no estemos en su santo seno y hasta que no estemos como novia del Cordero, casados con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tiene la iglesia. Para eso es necesario que se predique el Evangelio, que arranca, que hace escapar a la gente de la corrupción de este mundo y le lleva a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ven lo importante? Entonces nuestras enseñanzas siempre deben estar dirigidas a ello. Siempre deben dirigirse. Ahora dirás, pastor, bueno, no, muy bueno cuando tú estás hablando de esto para los grupos. No, esto no es solamente para los grupos. En tu casa tú tienes un grupo, se llama tu familia. Enséñales esto. Enséñales a tus hijos a escapar de la corrupción del mundo por sus malos deseos, por sus concupiscencias, y condúceles a Cristo para que Él les haga participantes de su naturaleza divina. Tienes una familia, tienes un empleo, tienes una empresa, tienes unos amigos a los cuales puedes hablar de Cristo y llevarles a ello, a que salgan de la corrupción de este mundo y sean participantes de la naturaleza divina. ¿Amén? Entonces nosotros tuvimos unas lecciones. Yo sugiero que sean entre 5 y 8 semanas en donde se habla de ese encuentro con Jesús, que produce un nuevo nacimiento,
una transformación de vida. Pero volvamos al versículo 8. Dice, porque estas cualidades, hasta ahora no vemos sino la fe. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos el primer paso. Pero de ese paso tenemos que pasar con fe a un segundo paso, a un segundo lugar. Tenemos que progresar, tenemos que crecer. El apóstol Pablo le llama la atención a los hebreos en el capítulo 6. Dice, ustedes ya debieran estar comiendo alimento sólido, pero ustedes siguen tomando leche como niños recién nacidos. Ustedes se han estancado en su crecimiento. A mí, allá en el seminario, hay una parte del menú que se llama tetero, se da en las noches. ¿Quién sabe qué es tetero? Agua panela con leche. Tuve que cambiar ese nombre, ya no es tetero, porque todo el mundo brincó. ¿Acaso nosotros somos bebés? ¿Que nos van a dar tetero? No, póngale tu nombre, pastor. Tengo que ponerle agua panela con leche. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos bebés. A mí no me gusta el tetero. No me gusta el agua de panela con leche. Yo ya crecí. A mí me gusta la carne. Bueno, no soy un cristiano carnal, soy un cristiano carnívoro. Me gusta la vianda, la verdura, que pueda masticar. Y así es espiritualmente. El bebé necesita lecciones de fe. Pero después de que él ha sido trasladado del reino de las tinieblas y llevado al reino de su admirable luz, él ahora necesita otras viandas. Yo no recuerdo cuando era chiquito, pero sí recuerdo cuando alimenté a mis hijos. Pasaron del tetero a las compotas y a las sopas y a los pedacitos de carne. Así debe ser con los hijos espirituales. Deben pasar de la fe ¿a dónde? Versículo 5. Esfuércense por añadir a su fe virtud. Y dice esfuércense. ¿Por qué añadir a la fe virtud? Porque la fe sin obras es muerta, dice el apóstol Santiago. Dice Santiago, el hermano del Señor. La fe tiene que ser evidenciada mediante obras. Si yo digo que soy creyente cristiano y me ven como un borracho, dirán ustedes, sí, fue convertido. ¿Cierto que no? Entonces el Señor nos lleva de la fe a la virtud. La fe produce obras porque la fe sin obras es muerta. Entonces debemos enseñar lo que Efesios 5:10 dice. ¿Qué dice Efesios 5:10? Se me olvidó, por favor. ¿Me acuerdan? Que la fe viene por el... No. Comprobando siempre que lo que agrada al Señor. Señor, ¿qué te agrada a ti que tú quieras que yo haga? Lo haré. Y empezamos a enseñar las lecciones de virtud. Entonces allí empezamos a conocer, por ejemplo, los 10 mandamientos. Comenzamos a conocer, por ejemplo, el Sermón del Monte. Colosenses capítulo 3. Efesios del capítulo 4, 17 en adelante. Las virtudes correspondientes a uno que escapó de la corrupción y ahora es participante de la naturaleza divina. Empezamos a decirle qué es lo que Dios hace en la vida de un creyente. No enseñamos legalismos, es que tú tienes que hacer esto, es que tú ya no te puedes vestir así, es que tú ya no puedes comer aquello, es que comer morcilla es pecado, es que el 24 de diciembre es pecado, la Navidad es pecado, la Semana Santa es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y pensamos que estamos haciendo hermanos muy piadosos y muy santos falsos. Las virtudes son fruto de Dios, pero debemos enseñarlas.
para que los hermanos se esfuercen por producir ese fruto. Yo sabía que fumar era pecado, sin embargo duré 3 años como cristiano fumando. No recomiendo a nadie que haga lo mismo. Ojalá el Señor se lo quite lo más pronto posible. Pero yo sabía que era pecado y me esforzaba hasta que el Señor en su gracia me dio esa virtud de no volver a fumar. La virtud me la dio a Él. Por eso dice: esfuércense en añadir a vuestra fe virtud. A vuestra fe virtud. Entonces, en esa virtud es llevar a las personas que han llegado a Cristo a un discipulado básico, a tener disciplinas de la fe que han recibido, a ver una fe obrando, no una fe muerta, llena de obras sin sentido, sino una fe donde Cristo está presente y nuestra vida es evidencia de Cristo. Amén. Ese es el segundo ciclo de enseñanzas. Discipulado básico en el conocimiento de Dios, disciplinas y fe obrando. Amén. Vamos a dejarlo por hoy así. Seguiremos de nuevo en 8 días. ¿Vale? Nuestro Señor y buen Padre precioso, te damos gracias